Vamos a empezar a hablar de los fármacos que inhiben la síntesis de proteínas en la bacteria. Entonces, vamos a pensar en una deliciosa hamburguesa y vemos esa hamburguesa, trae un pancito grande arriba, su carnita bien cocinada y un pan abajo, que es más delgadito. Bien, entonces, pues traigo esta imagen como una analogía porque pues vamos a tener en el ribosoma una vamos a tener dos superproteínas, dos complejos proteicos grandes, una subunidad grande, una subunidad mayor y una subunidad menor, que harían como las veces de pan, y entre esas dos unidades pues vamos a tener que estar pasando el RNA mensajero, pues que nos va a servir, como ustedes ya han revisado en otras asignaturas previamente, para la síntesis de proteínas. Bien. Entonces vamos a tener acá pues en amarillo la subunidad mayor, en verde la subunidad pequeña, y es una subunidad 30S y una subunidad, dame un segundo que voy a cambiar acá una configuración en la presentación. Tengo que salirme. Entonces, ves que la subunidad grande es una subunidad 50S y 30S la subunidad pequeña. Esto es en bacterias. En humanos, los humanos tenemos una subunidad 60S y una subunidad 40S. Aunque la función es la misma, hacen lo mismo, molecularmente son dos proteínas completamente diferentes, lo que hace que los antibióticos sirvan contra las subunidades bacterianas y no contra las subunidades humanas. Sería muy malo que si fueran iguales, pues si diéramos un antibiótico para matar la bacteria, pues también mataría las células humanas y eso pues no convendría. Entonces, aunque su función es la misma, ambos sirven para producir proteínas, estructuralmente son muy diferentes y pues no va a haber afinidad por los ribosomas humanos. Vamos a tener un sitio donde estamos aceptando el, el RNA de transferencia y un sitio donde estamos formando el péptido, o sea, esa cadena de aminoácidos que se va formando. Entonces, mira, aquí llega, ¿sí? Este triángulo verde es un RNA de transferencia que tiene un aminoácido específico. Ya vieron lo de codones y anticodones y todo eso en biología celular, no, pues no lo voy a repetir ahora. Simplemente ahí tenemos nuestro RNA de transferencia. Luego ese ribosoma se va moviendo y vamos a tener acá el aminoácido y llega un RNA de transferencia nuevo con su aminoácido respectivo. Y se va a formar un enlace peptídico y pues de esta forma vamos, ¿sí? Repetimos esto en el número de veces hasta que se forma la proteína. Y eso es síntesis de proteína como pues lo hemos visto anteriormente. La cuestión es que vamos a ver los fármacos que son inhibidores de la subunidad 50S. Aunque químicamente son diferentes y están establecidos en grupos diferentes, el mecanismo de acción, la forma como funcionan estos medicamentos es similar, es parecido. Entonces vemos acá, sí, vamos a explicarlo con los macrólidos, que es el grupo más grande, pues porque es el único que tiene grupo, porque los otros pues están solos. Entonces cuando se va formando el péptido, el fármaco se une a este sitio intermedio. Entonces mira que aquí se está formando el péptido, aquí llega un aminoácido con su RNA de transferencia nuevo y está el fármaco, se interpone temporalmente acá, impidiendo que se forme un enlace peptídico. Entonces lo que vamos a obtener después es que aquí se formó una cadenita corta, una cadenita corta, una cadenita corta, y lo que vamos a tener, en vez de tener una proteína larga funcional, lo que vamos a tener son pedacitos de proteína. ¿Para qué me sirven pedacitos de proteína? Para nada. Entonces, de esa forma se va a inhibir la síntesis proteica y pues al no ser funcional, o sea, no tener proteínas funcionales, la bacteria pues no va a poder continuar con su ciclo de vida. Estos fármacos, en la mayoría de microorganismos, son bacteriostáticos.
¿Qué quiere decir bacteriostáticos? Quiere decir que detenemos el crecimiento de la bacteria, pero no la matamos. Diferente de los betalactámicos que eran bactericidas, ¿sí? Que ellos sí mataban a la bacteria, o sea, por su acción la bacteria se moría. Acá no, acá en la mayoría de microorganismos, en algunos microorganismos sí puede ser bactericida, pero en la mayoría de microorganismos va a ser bacteriostático. La bacteria sigue con vida, simplemente que si detenemos su crecimiento, entonces detenemos la ventaja biológica que le permite a esa cepa de bacterias sobrevivir y ya después el sistema inmune se encargará de erradicarlas y eliminarlas. Profe, una pregunta, pero Lo escucho. al fin de cuentas en el tiempo igual no terminaría muriendo. Sí. Si le detienes el crecimiento, lo importante es que las bacterias no, que acuérdense que la única ventaja biológica que tienen las bacterias en el medio ambiente es el poder multiplicarse constantemente. Ellos pueden ser bactericidas para ciertas cepas o en altas dosis, pero se consideran bacteriostáticos, porque en el momento en que tú retires el antibiótico y el antibiótico se depure, la bacteria se puede seguir multiplicando. O sea, ya queda viva. Ah, listo. ¿Sí? Pero la cuestión es que el antibiótico está allí es para ayudarle al sistema inmune. Entonces, como, sí, entonces realmente el detener el crecimiento bacteriano pues hace que el sistema inmune pueda entrar a atacar y pueda destruir a las bacterias porque pues ellas no se están replicando más, no pueden replicarse más porque no tienen maquinaria para replicarse. Y entonces sí va a haber, pues sí va, al final sí se van a morir, pero no es que el antibiótico directamente las mate, sino que detienen el crecimiento bacteriano. Cuando tú haces, por ejemplo, haces un antibiograma y colocas, por ejemplo, acitromicina, vas a ver que sí hay un anillo de muerte, pero es que la cuestión es que en los antibiogramas las concentraciones son muy altas. Cuando tú colocas un disco, esos discos vienen altamente concentrados y ahí sí produces un deterioro de la bacteria, pero in vivo van a ser bacteriostáticos. Profe, yo tengo otra duda. ¿Y es posible utilizarlos en conjunto con un bactericida en caso de que la Claro, infección sea muy sí, fuerte? sí, sí, claro, se pueden utilizar junto con... por lo general, los antibióticos, cuando los combinamos, dije por lo general, los combinamos que tengan mecanismos de acción diferentes. Entonces, digamos que tienes una infección por alguna bacteria típica o una infección por un gran positivo, entonces tú puedes combinar esto con una penicilina, por ejemplo, si se diera el caso. Claro, se pueden combinar. ¿Por qué? Porque pues uno está en la pared y el otro está en las proteínas. O tienes una infección respiratoria por algún gram negativo, entonces lo combinas con una quinolona. Entonces sí puedes combinarlos, pero se combinan preferiblemente con medicamentos que tengan mecanismos de acción diferentes, o sea, que ataquen a diferentes partes en la bacteria. Los macrólidos son fáciles de identificar porque terminan todos en tromicina. Así, eri, clari, teli, y todos terminan en tromicina. Entonces es fácil de identificarlos. Entonces, pues como te estaba diciendo, son medicamentos que son bacteriostáticos. Un zancudo que me está rondando por acá y me está molestando la vida. La teritromicina, claritromicina y eritromicina van a ser categoría B en embarazo, la única que es categoría C es la acitromicina. Igual, todos los medicamentos son viables, ¿sí? Todos los medicamentos son viables para utilizarlos en el embarazo. Los macrólidos se pueden distribuir en leche materna y hay que monitorear al lactante. Estos antibióticos tienen un espectro bastante amplio y aunque la concentración que se obtiene en sangre es bastante baja, hay que mirar signos, si el lactante presenta signos gastrointestinales, donde se requiera suspender la lactancia materna. Porque acuérdate que pues, un lactante apenas está empezando a formar su flora gastrointestinal normal. Y si entramos a erradicarle esa flora con antibióticos, pues hay riesgo de sobreinfecciones, ¿sí? Por hongos o por Clostridium. El espectro de acción de estos antibióticos, entonces, pues vamos a tener
bastantes bacterias del tracto respiratorio superior, inferior, vía aérea sí, alta y baja. Vamos a tener estreptococos. Espérate que es que la animación no está pausada. Sí, estreptococos, legionelas, estafilococos aureus meticilinos resistentes, Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium avium, contra clamidias también. El uso principal de estos medicamentos es infecciones respiratorias, tanto de vía aérea superior como de vía aérea baja, principalmente infecciones adquiridas en la comunidad. Ya muchas infecciones, uy, qué bicho tan raro es este. Ah, quite. Muchas infecciones nosocomiales ya presentan alto grado de resistencia a los macrólidos, por lo cual no se puede utilizar. Si se va a utilizar, no se debe utilizar en monoterapia. Infecciones en piel, aunque pues no es viable, pero utilizarlo como una segunda o una tercera opción. Es de los principales medicamentos en primera línea para infecciones en piel. Para uretritis, para infecciones ginecológicas también. Tosferina, difteria. Lo que hay que tener cuidado con todos los medicamentos de este grupo es que son inhibidores enzimáticos. Entonces, pues hay que tener en cuenta que se puede potenciar el efecto de otros fármacos que venga consumiendo el paciente por una disminución en su metabolismo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos produciría un aumento en la concentración de los otros fármacos. Y, por ejemplo, pues medicamentos con los que tenemos que tener cuidado, con los anticoagulantes, como la warfarina, la digoxina, que es un antiarrítmico que utilizamos bastante en falla cardíaca y podemos, pues, producir toxicidad por digitálicos, con los corticoides, con la ergotamina y sobre todo producir los efectos en sistema nervioso central de la ergotamina, la ciclosporina, que lo utilizamos para inmunosuprimir, la lovastatina, que ya no es muy usada, pero pues nos ayuda a disminuir niveles de colesterol, la miodarona, que la utilizamos como antiarrítmico, la cisaprida, que la utilizamos para como un antiemético potente. Efectos adversos, si ustedes pues estaban viendo al principio de la pandemia que se estaban medicando a las personas con acitromicina y con hidroxicloroquina, que empezaron a aparecer los muertos por alteraciones en el ritmo cardíaco, y es porque pues por sí sola la acitromicina y los macrólidos pueden producir una elongación del segmento QT y se iba a ver empeorada con el uso de la hidroxicloroquina. Entonces, pues es una de las manifestaciones que vamos a tener con el uso de estos fármacos. Entonces, utilizar con cuidado con los pacientes que tengan algún tipo de bradiarritmia o algún tipo de bloqueo, porque pues nos va a empeorar la condición en el paciente. Los macrólidos, sobre todo más marcado en la eritromicina, van a funcionar como agonistas de los receptores de motilina. Y esto lo que nos va a producir es un aumento en la motilidad intestinal y nos va a llevar a que se genere cólicos, diarrea. Y entonces a veces la persona dice, uy, es que el medicamento me cae re mal en la barriga. No, ¿sí? No es por el efecto antibiótico ni nada de eso, sino realmente es por este efecto de aumentar la motilidad intestinal. Mecanismo no lo utilizamos para, sí, ay, que necesitamos un procinético, que necesitamos algo para ayudar a evacuar contenido gástrico o contenido intestinal, pues no vamos a utilizar estos antibióticos. Pues va a haber, al final vamos a tener otra clase al final del semestre tenemos una clase de sistema gastrointestinal y pues vemos que hay otros medicamentos para producir eso. Simplemente que va a ser incómodo para el paciente.
Los mecanismos de resistencia bacteriana que se presentan para este tipo eh, de antibióticos, entonces están relacionados a un gen que nombraron ERM, ¿sí? Que es eh, Erythromycin Resistant Mechanism. Entonces, nos puede producir una metilasa, que una enzima que nos va a degradar el antibiótico, y también vamos a tener que pueden partir por bombas de eflujo, o sea, los podemos eliminar por bombas de eflujo. La clindamicina, pues ella tiene su grupo químico, pero pues yo no enseño eso porque al fin y al cabo, pues el único que sirve de ese grupo es la clindamicina. La clindamicina es de los antibióticos que todavía tenemos de primera línea, que tiene efecto contra Staphylococcus aureus, contra Streptococcus pyogenes. Tiene la ventaja de que tiene cubrimiento gram positivo y gram negativo, o sea que es de los de primera línea, sigue siendo de esos antibióticos que tiene gran espectro. Y yo creo que a eso debemos que todavía se sigue utilizando con bastante frecuencia, sobre todo en aquellos pacientes que tienen algún tipo de alergia a penicilinas o los otros betalactámicos, o pacientes que ya han presentado resistencia a los betalactámicos. El mecanismo de acción es igual, ¿sí? Entonces químicamente la clindamicina y los macrólidos tienen cierta semejanza, pero pues sus espectros van a variar en algo, ¿sí? Entonces lo que nos va a inhibir es la síntesis proteica. La clindamicina, muchos autores recomiendan evitar la lactancia. Este es el principal fármaco que produce colitis pseudomembranosa. Entonces aquí sí, por tener un amplio espectro, sí vamos a erradicar bastante la flora gastrointestinal, y entonces en muchos casos, sí, muchos autores recomiendan suspender la lactancia. Indicaciones, entonces pues vamos a tener infecciones, ¿sí? Neumonías adquiridas en la comunidad, neumonía por aspiración, abscesos pulmonares, faringoamigdalitis, infecciones en piel, infecciones en hueso, infecciones en tejidos blandos, principalmente los que están asociados a Staphylococcus aureus y el piógenes, Streptococcus pyogenes. Como les dije, o sea, pues se puede utilizar en aquellos pacientes que han presentado alergia a betalactámicos como una segunda opción. Entonces vamos a ver que muchos de los protocolos, cuando no se pueden utilizar ni penicilinas ni cefalosporinas, como primera opción tienen el uso de este medicamento. Para acné, cuando hay una infección en el acné, obviamente, y el espectro, pues ahí vamos a ver que son las bacterias que nos causan estas infecciones. Todos estos son estreptococos y estafilococos que nos están causando infecciones en piel, en tejidos. Además de eso, pues vamos a tener que tiene cierto espectro contra parásitos. Barra demasiado rápido la animación, contra Plasmodium, contra actinomices. Y vas a ver que en algunos protocolos, por ejemplo, de tratamiento de malaria en Colombia, se utiliza la clindamicina como medicamento. Los mecanismos de resistencia que se establecen, cambios de proteínas blancos, o sea, se cambia el sitio activo donde actúa la clindamicina en el ribosoma, entonces pues se pierde el efecto. También metilación de la subunidad 50S, lo que hace que es frecuente que haya resistencia cruzada entre cuando el microorganismo es resistente a macrólidos, que también sea resistente a clindamicina. El cloranfenicol, este fármaco sí lo vas a escuchar poquito, que se utiliza en la clínica, no es de los más comunes debido a los problemas hematológicos que puede presentar el cloranfenicol, pueden llegar a ser bastante severos, entonces por eso se utiliza poco. Es un medicamento que es categoría C en el embarazo. Se deben ajustar las dosis, su principal vía de eliminación es hepática, entonces en caso de falla hepática tenemos que ajustar las dosis. Vamos a tener acá pues su espectro contra salmonelas, contra hemófilus, riquecias. Sí, similar a todos los antibióticos, pues nos va a producir un aumento en la acción en los anticoagulantes,
puede causar riesgo de hipoglicemia, sobre todo si se combina con glibenclamida. Cuando veamos clase de diabetes, pues vamos a hablar que la glibenclamida pues ya prácticamente pasa a un tercer plano de uso en diabetes. Es muy raro los pacientes medicados con glibenclamida actualmente, pero pues no está de más aclarar esa interacción. En los infantes puede producir síndrome de niño gris, aumentado si el niño le han suministrado ASA junto con el clorfenicol, puede producir eosinofilia, puede haber edema generalizado producido por el fármaco, anemia aplásica, por lo cual pues por la razón por las cuales pues, el fármaco no se utiliza con gran frecuencia, porque hay otros fármacos que tienen el mismo espectro, pueden tener el mismo uso, pero pues menos riesgos de efectos adversos. Listo, entonces esa es la primera parte de los fármacos que están actuando sobre la subunidad 50S. Vamos a pasar a ver los fármacos que tienen acción sobre la subunidad 30S, que también están involucrados en la síntesis, Profe, inhibiendo la síntesis de proteínas. ¿Qué hubo? profe, una pregunta. Ahorita que hablabas de los macrólidos en los efectos adversos, la elongación de ese segmento QT, tú decías que nos va a generar arritmias y mencionabas algo más. Es que la verdad se me como trabó y no escuché bien como esa elongación del segmento QT No, que o puede... sea que pero hay que tener precaución, por ejemplo, si el paciente ya de base te trae una bradiarritmia o te trae algún bloqueo. Sí, si tiene un bloqueo atrioventricular o tiene un problema en la conducción cardíaca, entonces lo que pasa es que pues vas a empeorarle la condición cardíaca al paciente. Sí, entonces a eso es lo que me refiero. O sea que hay que tener en cuenta el, la condición cardíaca de base. Si tú ves que en la historia clínica el paciente ya tiene una arritmia que no esté corregida o viene consumiendo algún otro antiarrítmico, sobre todo los que alteran las corrientes de calcio, hay que tener cuidado con el uso de macrólidos. Bueno, ya vengo. Dígame. No, si quieres dale y ya ahorita te hago la pregunta. No, hágala de una vez. Profe, cuando hablabas pues, también de los macrólidos que son inhibidores enzimáticos, ¿esto se haría aumentando la dosis de los macrólidos? O sea, para compensar como, o sea, si están No, con... acuérdese que la inhibición enzimática es un concepto de farmacocinética que vimos el semestre pasado en metabolismo, que lo que hace es que disminuye la actividad metabólica del hígado. Entonces el hígado metaboliza en cierta proporción los otros fármacos. Cuando está presente un inhibidor enzimático, esa capacidad metabólica del hígado se disminuye. Entonces lo que te va a aumentar, si metabolizo menos, significa que el otro fármaco que estoy consumiendo junto con los macrólidos, pues se va a aumentar el efecto de ese otro fármaco porque simplemente va a haber más fármaco, porque no lo estoy metabolizando. Entonces, pues ahí es donde hay que tener cuidado con el otro fármaco. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y son muchos, pues ahí estábamos colocando algunos ejemplos de algunos fármacos, pero pues son muchos los fármacos que se ven afectados por la inhibición enzimática. Acuérdese que su paciente no solo llegó, ¿sí? Su paciente no solo llegó con, eh, con la neumonía adquirida en la comunidad, o sea, le llegó y ese paciente es hipertenso y ese paciente tiene altos niveles de colesterol y ese paciente tiene un reemplazo de válvulas y ese paciente ha tenido un tromboembolismo venoso profundo, o sea, ese paciente es posible que tenga algo más y para ese algo más viene tomando otros medicamentos. Y el inhibidor enzimático lo que hace es que si usted quiere tratar la infección, pues está tratando la infección, pero hay que tener en cuenta que que se puede aumentar el efecto de los otros fármacos. A eso es lo que se refiere por eso hacemos énfasis en la inhibición enzimática. Ok, profe, sí, no, o sea, la pregunta que yo te hacía era como más con respecto a los otros fármacos que se hacía, si como se está aumentando ese efecto, si se disminuía la dosis o qué era cómo se manejaban los... Sí, pues toca hacer un ajuste de dosis, claro.
Ah, ok. Toca monitorear el efecto y ajustar la dosis del fármaco de acuerdo a al efecto que esté presentando, porque así como puede pasar, puede que no pase nada. Si no pasa nada, pues deja igual, pero si pasa algo, pues ahí sí se requiere hacer un ajuste de dosis. Ujú. Listo, dame un minuto, ya vengo. Listo, bueno, entonces vamos a pasar ahora a hablar de los fármacos que inhiben la subunidad 30S. Estos son dos grupos de fármacos principalmente. Entonces vamos a empezar con el grupo de las tetraciclinas. Muchos de los mitos urbanos que tenemos de los antibióticos vienen dados por las tetraciclinas. Entonces, ¿por qué? Porque junto con las penicilinas son los antibióticos más antiguos y eh, muy utilizados antiguamente, o sea, antiguamente estamos hablando de hace 60 años, porque tienen un espectro gigantesco. Entonces, antes, tal cosa, y lo que mandaban era tetraciclinas, y los médicos se utilizaron mucho durante las guerras también, o sea, el paciente lo herían, no lo tenían que amputar en un hospital de campaña, y pues tener un antibiótico de un espectro supremamente amplio, pues era muy bueno. ¿Cuál fue el problema? Que ese uso excesivo de las tetraciclinas hacen que el día de hoy sirvan para muy poquitas cosas, prácticamente para nada. ¿Qué hacen las tetraciclinas? Entonces, como dijimos anteriormente, pues funcionan en la subunidad 30S. Entonces ahí tengo el RNA y en el sitio de transferencia, ahí es donde, ¿sí? Eso. Entonces ahí viene lo que ya hemos visto pues de la síntesis de proteínas con los RNA de transferencia. La tetraciclina, entonces, lo que va a hacer es que va a hacer un bloqueo mecánico, impidiendo que se una el RNA de transferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ribosoma, entonces como esto son reacciones en cadena, el ribosoma él sigue haciendo la reacción, en este momento no se pegó nada, y él se sigue moviendo, y sigue haciendo la reacción. Entonces lo que pasa es que no me deja colocar el RNA de transferencia en algún momento y me va a dejar un hueco. Entonces me deja un hueco en la pared y me deja otro hueco, no en la pared, perdón, en la proteína, me deja un hueco en la proteína y me deja otro hueco en la proteína y me deja otro hueco en la proteína, y lo que va a tener es una proteína fragmentada, ¿sí? Entonces vuelvo a tener son cadenitas de aminoácidos que no son funcionales, y de ahí pues la muerte de la bacteria. El espectro de acción que tenemos de las tetraciclinas tiene un espectro contra bacterias gram positivas y gram negativas, contra aerobios y anaerobios y contra algunos parásitos. Aquí vemos pues los principales
los principales bacterias que tiene, contra los cuales tiene selectividad. ¿Sí? Entonces vemos estreptococos, estafilococos, moraxelas, neiserias, ¿sí? Colis, aunque ya muchos de estos microorganismos son altamente resistentes. ¿Sí? Entonces, tenemos actividad también contra micoplasmas, contra cólera. ¿Dónde está el plasmodium? Ponga por ahí contra plasmodium también, no sé por qué no apareció. ¿Puso plasmodium? Bueno, póngalo. ¿Cuáles fármacos? Si tú ves en el libro de fármaco te van a aparecer como 20 tetraciclinas diferentes. Actualmente sobreviven 3. La doxiciclina, la aminociclina. Ojo, ojo, no confundir, es porque se parecen mucho. Me devuelvo aquí. Doxiciclina, no confundirla con dicloxacilina, ¿sí? Con la penicilina, ¿sabes? Porque se parecen, los nombres se parecen mucho y a veces la gente los confunde, doxiciclina y dicloxacilina. Cuando yo hacía parciales cascareros les ponía eso, entonces, ¿y cuál manda? Pero ya no hago esas preguntas cascareras. Y tigecyclina. Entonces tenemos, esos son las 3 tetraciclinas que utilizamos, que todavía sobreviven. Son medicamentos que son categoría D. Entonces vamos a tener que la mayoría de antibióticos se pueden utilizar en embarazo. Este es uno de los grupos que no. Las tetraciclinas tienen un efecto que se llama un efecto quelante. Quiere decir que tienen la capacidad de unirse a iones metálicos y se unen a el calcio. El problema es que durante el desarrollo embrionario pueden producir osteogénesis imperfecta, es decir, que los huesos no se desarrollan bien y producen amelogénesis imperfecta. Quiere decir que el esmalte de los dientes tampoco se desarrolla bien y queda un esmalte débil y algunos huesos que se pueden deformar. Vamos a utilizar estos medicamentos, se pueden utilizar en acné severo cuando hay sobreinfección. Acuérdate que no en todo acné hay una infección como tal, o sea, puede haber solamente una secreción sebácea. Para infecciones gastrointestinales, ¿sí? En disentería, en amebiasis, en cólera, se sigue utilizando tetraciclinas. Para infecciones respiratorias, ¿sí? Entonces no es la primera elección, o sea, para infecciones respiratorias, pero cuando hay resistencia o cuando hay un agente etiológico desconocido, pues una de las opciones puede ser utilizar tetraciclinas. Infecciones por rickettsia, sí, acuérdate que las rickettsia son de esas bacterias atípicas y que pocos antibióticos cubren, entonces es una buena opción el uso de tetraciclinas. En enfermedad de Lyme, es una enfermedad transmitida por garrapatas, que no es muy común en nuestro medio. Aquí está Plasmodium falciparum, resistente a otros medicamentos, se puede tratar con penicilinas. En el tratamiento no es un fármaco profiláctico, no quiere decir que si vas a viajar a Buenaventura este fin de semana, pues te pongas a consumir tetraciclinas para evitar la infección. No va a servir en ese caso. Por el efecto quelante, no se deben administrar con alimentos, así, sobre todo con medicamentos que contengan calcio, como lácteos. Entonces no se deben suministrar. Se debe suministrar el medicamento en estómago vacío. Sí, entonces tampoco, pues ya dijimos que no administrarlo durante el embarazo, pero tampoco administrarlo en lactantes, en niños y en personas menores de 18 años. Aquí pues en la imagen vemos un caso de una amelogénesis imperfecta, vemos ahí como los dientes no tienen la forma normal y vemos unas manchas de color café y es porque pues estos niños pues, consumieron o se les recetó tetraciclina cuando estaban muy pequeñitos, o la mamá consumió tetraciclinas cuando estaba embarazada. Entonces vamos a tener esos problemas.
No se recomienda su consumo con otros medicamentos hepatotóxicos como el paracetamol. El problema con el paracetamol o acetaminofén es que le genera un metabolito hepatotóxico, que fácilmente nosotros lo convertimos en un metabolito inactivo y no nos pasa nada. Pero en la combinación con tetraciclinas se satura el paso metabólico y se empiezan a acumular los metabolitos tóxicos del acetaminofén. Con la ciclofosfamida, que es un inmunosupresor, el bromfenaco, la miodarona. Otros efectos adversos que puede presentar las tetraciclinas, pueden presentar urticaria, puede haber fotosensibilidad, puede haber irritación en piel, ¿sí? Ahí vemos caso de dermatitis. Puede presentar alteraciones hematológicas, sobre todo en la línea mieloide. Interacciones comunes de las tetraciclinas: va a ser sensible a la mayoría de inductores enzimáticos. Entonces, lo contrario que de lo que estábamos hablando ahora, acuérdate del semestre pasado, los inductores enzimáticos son los medicamentos que te aceleran el metabolismo de los fármacos, entonces se va a disminuir, se va a metabolizar más rápido la tetraciclina, te va a disminuir los niveles plasmáticos de la tetraciclina, y de acuerdo a lo que hablábamos en la primera clase este semestre, es que pues no vamos a alcanzar las concentraciones inhibitorias mínimas, y pues eso nos va a perjudicar. Disminuye la actividad de los betalactámicos, pues como veíamos, los betalactámicos actúan sobre las PBPs, sobre las transpeptidasas. Si mi bacteria está produciendo menos enzimas, pues menos enzimas, porque se está alterando la síntesis proteica, pues ¿dónde van a actuar las penicilinas? Si no les estamos quitando las proteínas donde actúan. No se deben administrar junto con retinoides. Los retinoides son medicamentos esteroideos que se utilizan en el tratamiento del acné. Entonces, no combinarlos junto con, porque ambos medicamentos se pueden utilizar para lo mismo. Aumenta los niveles de litio, de teofilina, de digoxina, pues todos estos son medicamentos que tienen una concentración tóxica mínima bastante baja. Entonces hay que tener cuidado en la combinación y monitorear a los pacientes cuando están consumiendo estos medicamentos. Bien, vamos a pasar al segundo grupo de medicamentos que inhiben la síntesis de proteína 30S. Que son los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son los los Robin de los antibióticos. Entonces, casi siempre van acompañando otro antibiótico. De pronto, en alguna infección oftálmica, ves el uso de un aminoglucósido solo. O sea, yo he visto gotas de neomicina solas. Pero por lo general, para el tratamiento de infecciones sistémicas, siempre van acompañando otro antibiótico. Entonces, los problemas de los aminoglucósidos sobre todo aparecen en esa combinación por sus efectos adversos. Entonces aquí vemos el RNA de transferencia. El aminoglucósido va a interferir, ¿sí?, con la lectura del codón. Entonces allí se van a empezar a colocar aminoácidos erróneos. Entonces ahí donde vemos los azulitos, el péptido se forma. Si tú te das cuenta, la cadena no se está interrumpiendo. Lo que estamos colocando es el aminoácido que no es. Y tenemos entonces una cadena de aminoácidos que está errónea. Y si no conservo la estructura primaria de la proteína, pues voy a alterar la función proteica. Entonces, yo tengo la cadena, pero sí, es como si se está armando una cadena de oro y en vez de colocar oro, coloca, sí, no sé, una argolla de pan de bono ahí en la mitad, pues no le va, no es lo mismo. Entonces la proteína pues no va a ser funcional. Fármacos que tenemos un gran número de aminoglucósidos, es la gentamicina, neomicina, amikacina, streptomicina, plasomicina, paramomicina, tobramicina.
Estos fármacos tienen actividad principal contra bacterias gram negativas. Entonces vamos a tener espectro principal hacia bacterias gram negativas. Entonces ahí tenemos contra enterobacterias, contra pseudomonas, acinetobacters, contra hemófilos. También van a ser medicamentos que son categoría D. Entonces no son medicamentos que vayamos a utilizar durante el embarazo, excepto pues de que no haya otras opciones. El problema es que estos medicamentos pueden producir sordera, o sea, daño del aparato auditivo en los fetos y daño renal. Entonces por eso no se van a utilizar. No es recomendado utilizar, la concentración que se va a obtener en leche materna es muy baja, pero igual por el daño en sistema auditivo no se recomienda el uso de estos medicamentos en lactantes. Sus principales efectos adversos, pues ya lo dije un par de veces, la ototoxicidad que también se presenta en adultos y puede haber una ototoxicidad. El paciente puede empezar a presentar acúfenos, disminución en la capacidad auditiva, que puede ser reversible en tratamientos cortos, pero puede ser irreversible cuando se presenta en tratamientos largos, o se combina el fármaco con otros agentes que también sean ototóxicos. Segundo efecto adverso es la nefrotoxicidad, y entre los antibióticos son los más nefrotóxicos. De pronto, si revisas por ahí cuando estábamos hablando de vancomicina y estábamos hablando de piperacilina tazobactam, decíamos pues tener cuidado de su uso con aminoglucósidos porque esas combinaciones hacen que sean nefrotóxicas. O sea, dos medicamentos nefrotóxicos se aumenta su efecto nefrotóxico, entonces esto pues va a limitar el uso de estos medicamentos. También pueden producir cierto grado de bloqueo neuromuscular y producir disminución de la fuerza muscular. Bien, listo, entonces esto termina la parte de los antibióticos que están involucrados en la síntesis de proteínas. Vamos a continuar con los antibióticos que intervienen en la síntesis de DNA. Entonces tenemos dos tipos de medicamentos principalmente, uno de ellos son las quinolonas, también llamadas fluoroquinolonas porque en su molécula van a tener un ion de flúor. Igual que las tetraciclinas vienen en generaciones, la cuestión es que las quinolonas en los estudios de fase 4 han demostrado altísimo riesgo de toxicidad, por lo cual han empezado a salir del mercado. Pues vemos que aquí tenemos las quinolonas de primera generación, ya están muertas todas, o sea, ya no tenemos estos medicamentos en el mercado. Tenemos las de segunda generación, ciprofloxacina, que esta la conseguimos en Colombia, la floxacina no la conseguimos en Colombia. De tercera generación la levofloxacina y de cuarta generación la moxifloxacina. ¿Sí? Entonces, tetraciclinas que se pueden conseguir en otros países que ya salieron y fueron retiradas por la FDA en Estados Unidos, la norfloxacina, la gemifloxacina. Entonces han sido retiradas del mercado y las que ya no están con nosotros, ¿sí? Estas de acá. Entonces, triste porque pues sacar un antibiótico nuevo demanda mucho tiempo, tenemos un arsenal muy corto de antibióticos, pues aunque ustedes se dan cuenta que es muchísimos, pero pues realmente es un arsenal corto para la cantidad de microorganismos que hay, y pues tener que sacar todo este mundo de medicamentos del mercado pues es frustrante. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las quinolonas? Bien, entonces pues vemos acá, cuando se está formando la cadena de DNA, pues sabemos que las dos cadenas que se están formando, al otro lado, ¿sí? Entonces aquí tenemos, primero que todo, pues se abrieron las cadenas y las cadenas que se están formando de forma paralela, ¿sí? Entonces aquí vemos las cadenas complementarias se van formando de forma paralela, pero el DNA tiene esta forma de doble hélice. Vamos a tener unas enzimas que se llaman topoisomerasas.
La topoisomerasa 1 se va a encargar de cortar, esa no está graficada porque eso no me importa. Se encarga de cortar, de ir cortando, ir fragmentando el DNA. La topoisomerasa 2 también se llama girasa, girasa de girar. Es la que va a estar encargada de entorchar el DNA. Es cuando ella va funcionando, pues me va pasando de esa forma paralela y me va dejando esa forma de doble hélice. Las quinolonas lo que van a hacer, ellas bloquean a la topoisomerasa 2, impidiendo la función de esta enzima. Lo que pasa es que la topoisomerasa 1, ella sigue funcionando, entonces me corta, me corta, me corta, me corta, me corta, me corta. En ningún momento la topoisomerasa 2 pues está girando y volviendo a pegar, lo que me empieza a generar que haya un DNA que está fragmentado. El DNA fragmentado es indicio, ¿sí? Es señal de muerte celular, entonces con esto la bacteria entra en muerte celular y se muere la bacteria. El espectro de acción de las quinolonas es contra bacterias gram negativas, no hay efecto contra bacterias gram positivas. Entonces aquí vamos a ver a las enterobacterias, la moraxella, algunas neiserias, contra Haemophilus. Los mecanismos de resistencia bacteriana que tenemos principalmente es por cambios en la proteína blanco y por bombas de eflujo. Las quinolonas van a ser medicamentos de categoría C en el embarazo. Hay que tener cuidado porque las quinolonas producen daño en tejido conectivo, sobre todo en huesos musculares y tendones. Y estos efectos se pueden manifestar en los fetos y pues son personas que van a ser susceptibles a rupturas de ligamentos y de tendones en su niñez. El uso en lactancia es viable, igual como con todos los antibióticos se debe monitorizar cambios en la flora gastrointestinal en los lactantes. Precauciones que debemos tener en pacientes con falla renal, fallas renales severas, está contraindicado el uso de quinolonas, pacientes de edad avanzada. En niños se debe utilizar como última alternativa. Hace 5 años, 5 o 6 años estaba contraindicada en niños, pero pues empiezan a salir estudios de fase 4 donde muestran que se pueden utilizar en niños cuando no hay más opciones y que el riesgo de ruptura de tendones pues es alrededor de entre el 1.5 al 2%. Sí, sino que pues si mi hijo iba a ser el próximo Falcao y a los 8 años pues ya se le rompen los tendones porque hubo que darle quinolonas, pues eso no va a dejar a esos papás muy contentos. Pero pues el peladito quedó vivo, eso es lo que no es. Hay que tener en cuenta que estos fármacos pueden llegar a producir hipoglicemia, entonces tener cuidado en los pacientes que están consumiendo hipoglicemiantes, medicamentos para la diabetes. De los efectos adversos que se han observado, pues hemos visto que hay alteraciones en el sistema nervioso central, ¿sí? Alteración en la concentración, el estado de atención del paciente, agitación, nerviosismo, problemas de memoria y generación de delirios. A nivel osteomuscular, pues ya lo he nombrado un par de veces, la tendinitis, la ruptura de los tendones y puede haber neuropatías periféricas. A nivel cardiovascular, prolongación de los segmentos QT, puede haber diferentes arritmias, ¿sí? Torsión de puntas, bradicardias, inducir fallas cardíacas y se han reportado infartos, ¿sí? Correlación con infartos por el uso prolongado de quinolonas. Se aumenta la pérdida de potasio, la pérdida de magnesio y puede haber formación de cristales a nivel renal. Los pacientes empiezan a presentar fotosensibilidad. Entonces vamos a ver que esas son las principales acciones de los efectos adversos de las quinolonas. Vamos a hablar de otro
otros dos fármacos que actúan también a nivel del DNA. Déjame, busco la presentación, aquí está. Que es el trimetoprim sulfametoxazol, pues lo conocemos como trimetoprim sulfa, ¿sí? En el lenguaje coloquial de la clínica pues le dicen trimetoprim sulfa. Primero que todo, por sí solos no funcionan, ¿sí? O sea, son pésimos antibióticos. Si das trimetoprim solo, das sulfa sola, o sea, no van a funcionar. Cuando se combinan, hacen sinergismo. ¿Qué es un sinergismo? Cuando haces 1 más 1 y te da 5. Eso es un efecto sinérgico en farmacología. Entonces tenemos trimetoprim sulfa. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Las bacterias, entonces, ellas producen su ácido fólico. Los humanos no podemos producir ácido fólico, lo obtenemos de la dieta. Entonces, las bacterias, a partir del ácido paraminobenzoico o PABA, van a producir el ácido fólico, lo van a sintetizar. Ese ácido fólico, entonces, vamos a formar un ácido dihidrofólico. Quiere decir que tiene 2 hidrógenos. Si bien hay un proceso de reducción del ácido fólico. Y después ese ácido fólico lo vamos, sí, aquí está, aquí, ácido dihidrofólico, lo vamos a volver a reducir. ¿Sí? Entonces mira que acá cojo el ácido dihidrofólico y lo vuelvo a reducir, o sea, porque la enzima se llama reductasa, y lo convierto en ácido tetrahidrofólico. Tetra quiere decir que ya tiene 4 hidrógenos, entonces está reducido. Este ácido tetrahidrofólico me sirve en la reacción para convertir uracilo a timidina, es decir, para pasar de las U's a las T's. Entonces, las T's son necesarias para el DNA, para la síntesis de DNA. Entonces, cuando la bacteria se está reproduciendo, necesita esas T's, esas timidinas para producir su DNA. Entonces vamos a tener, y cuando se utiliza el ácido tetrahidrofólico, él vuelve a ser ácido fólico, entonces por eso se llama el ciclo del ácido fólico. Entonces vuelve a ser ácido fólico, vuelve a ser dihidrofólico, tetrahidrofólico, cambia de U a T, sirve de cofactor para pasar de U a T y vuelve a ser ácido fólico. Entonces eso es lo que está haciendo. Hay síntesis de ácidos nucleicos necesarios para la replicación. Bien, las sulfas son análogos de PABA. Son análogos. Análogos significa que se parece, que es parecido, pero no es lo que es. Entonces, lo que las sulfas entran, acá donde está el PABA, la bacteria no lo reconoce y empieza a sintetizar un metabolito inactivo a partir de las sulfas. La cuestión es que mientras está sintetizando ese metabolito inactivo, pues me está dejando de producir el ácido fólico, me está produciendo otra cosa, ¿sí? A partir de las sulfas. Entonces, lo que me disminuye la biodisponibilidad del ácido fólico. El trimetoprim es un bloqueador de la ácido dihidrofólico reductasa. Entonces, el trimetoprim lo que va a hacer es actuar acá, inhibiéndome la producción de ácido tetrahidrofólico. Entonces, piensa, por la acción de las sulfas tengo más poquito ácido fólico y tras de gordo hinchado. Y ahorita el trimetoprim, el poquito que hay, no me lo deja convertir en ácido tetrahidrofólico. Entonces no vamos a tener el cofactor para pasar de uracilo a timidina, entonces no vamos a tener disponibilidad de las T's para la síntesis del DNA. Y pues ahí vamos a tener que hay una disminución en la síntesis de ácidos nucleicos y vamos a inhibir la síntesis de DNA. Y la célula pues no empieza cuando empieza su proceso de duplicación del DNA, encuentra que no tiene cómo completarlo y entra en muerte celular. Y eso es lo que va a suceder. Los mecanismos de resistencia van a ser transmitidos por plásmidos. Y lo que vamos a tener es que vamos a tener bombas de flujo, disminución de la permeabilidad, o sea, vamos a tener cierre de porinas. El espectro de acción
de estos medicamentos, pues entonces vamos a tener acción contra Haemophilus, contra Streptococcus pneumoniae, contra Shigellas, contra Salmonelas, Staphylococcus aureus meticillinos resistentes, pero es muy raro que veas una infección por aureus tratada con trimethoprim. Si te das cuenta, si buscas en protocolos de otros países, te va a aparecer que hay acción contra E. coli, pero realmente las E. coli colombianas son muy altamente resistentes a trimethoprim sulfa. Entonces no. Se utiliza mucho para cistitis, ¿sí? Pero igual, la mayoría, el 95% de las cistitis son producidas por E. coli. Entonces, en Colombia pasa a un segundo plano, a un tercer plano el uso de trimethoprim para cistitis. Para otitis, sí, o sea, otitis media y pues algunas infecciones de vía aérea superior, ¿sí? Sinusitis, pacientes con bronquitis crónica o algunos pacientes con infecciones gastrointestinales todavía se utiliza, ¿sí? Entonces, para diarrea del viajero todavía se utiliza trimethoprim. Efectos adversos comunes de estos medicamentos, vamos a tener irritación gástrica manifestada por náuseas, por vómito, disminución en la función renal. Puede haber prurito, urticaria, dermatitis, daño hepático. Listo. Ese corresponde a los medicamentos que alteran la síntesis de DNA. Profe, ¿eran los mecanismos de resistencia, eran cuáles? Cierre de porinas, bomba de flujo y qué más. Esos dos, cierre de porinas y bombas de flujo. Ah, pensé que había otro. Listo. No, es que la diapositiva dice disminución de la permeabilidad, disminuye la permeabilidad cerrando las porinas. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Vale. Bueno, continuando con esta maratón de medicamentos, vamos a hablar de los medicamentos que utilizamos para tuberculosis. Bien. Profe, disculpe, antes de poder continuar, ¿me puede aclarar una cosita muy rápida? Espero poder hacerlo, sí. Con respecto a lo que dijo, lo del sulfa, decía que normalmente se utilizaba para las infecciones urinarias, ¿cierto? Pero también leí que las quinolonas se utilizaban. Entonces, ¿en qué caso uno determina cuál utilizar? De acuerdo al país, en Colombia se utiliza nitrofurantoína, o sea, el medicamento que se utiliza para cistitis depende del tipo de itus que estés mirando, a ver si es una itus no complicada, o sea, una cistitis, se utiliza nitrofurantoína como primera elección. En antibióticos, en bacterias, es muy importante saberse la epidemiología del sitio donde uno está trabajando, porque es que eso cambia. O sea, si tú vas y entras y lees en un reporte y estás, no sé, voy a inventarme algo, un reporte de por allá de África, es posible que allá traten todos los pacientes con trimethoprim para cistitis, porque allá las cepas de ellos son sensibles. Aquí en Colombia muy poquitas cepas son sensibles. Entonces, por ejemplo, acá los protocolos de manejo se hacen con nitrofurantoína, que ahorita ya voy a hablar, ahorita más adelante hablo de la nitrofurantoína. Ese sería como el medicamento de primera elección. Sí, vas a encontrar 5 de cada 100 pacientes a los que les funciona el trimethoprim para cistitis. Significa que 95% de los pacientes vas a medicar mal. Entonces, por eso no iniciamos tratamiento con trimethoprim en esos casos. También puede que si vas al hospital de Monpós, y en el hospital de Monpós la epidemiología de ellos les dice que trimethoprim todavía en la población de Monpós funciona, pues entonces allá funciona. Porque lo que les digo, o sea,
la acción de los antibióticos es muy local, es muy del sitio, no es algo, sí, o sea, no es algo generalizado. Obviamente no quiere decir que en Mompox la vancomicina cambia su espectro y funciona contra cosas diferentes. No, simplemente que es que puede conservar puede conservar su espectro contra lo que es resistente en otros lados. Pero eso varía mucho. Entonces, y te vas a dar cuenta el próximo semestre que estás rotando en Mariano Ramos y de pronto te fuiste a Palmira y los protocolos cambian. Y simplemente es porque la epidemiología en cada hospital, de acuerdo a los registros que ellos llevan de los tratamientos de infecciones, cambian. Pero en general en Colombia no hay susceptibilidad para tetraciclinas, para trimetoprim sulfa en infecciones para cistitis. Ah, ok, profe, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar entonces de antibióticos para el tratamiento de la tuberculosis. Vamos a empezar con este medicamento que es la rifampicina. Tienes que entender que la tuberculosis ha sido de las infecciones a lo largo de la historia que más humanos ha matado gente. Que más gente ha matado, más humanos han matado gente, que más, ya estoy hablando como el presidente, que más gente ha matado, ¿sí? Entonces, y seguía después de la malaria, seguía sacando el COVID, que es una enfermedad nueva, después de la malaria seguía siendo la enfermedad con mayor causa de mortalidad por enfermedades infecciosas a nivel mundial. Entonces, pues mira que tenemos una enfermedad de la Edad Media que sigue erradicando gente en una época moderna. Tenemos un tratamiento y tenemos cepas multiresistentes al tratamiento, entonces igual. Los medicamentos de tuberculosis, por lo general, cuando hay casos activos de tuberculosis, se envían los 4 medicamentos, ya que las bacterias los micobacterios pueden hacer resistencia durante el tratamiento. Entonces, como que, me hiciste resistencia a la rifampicina, pues los otros 3 se encargan de matarte, y así sucesivamente. Entonces, por lo general no vas a ver que haya terapias únicas o solas, a menos de que sea como una cuestión profiláctica o de sensibilización a la bacteria. La rifampicina, entonces, es un fármaco que va a inhibir la RNA polimerasa de las micobacterios, ¿sí? Aparte de la tuberculosis, sirve para otro tipo de micobacterios, ¿sí? También se utiliza, pues hay Mycobacterium pestis, avium, otro tipo de micobacterias van a ser sensibles a la rifampicina. Y también pues vamos a tener acá que se utiliza en infecciones severas como meningitis por Neisseria, meningitis por Staphylococcus aureus, ¿sí? Hemophilus influenzas multiresistentes, estreptococos. Entonces ya cuando encontramos bacterias que son multiresistentes a otros antibióticos, pues una de las opciones, de las últimas opciones de tratamiento que tenemos es la rifampicina. Una de las cosas, estos son medicamentos que el paciente va a tomar de forma crónica. El tratamiento inicial de la tuberculosis es por 8 semanas con rifampicina. Hay que tener en cuenta que es de los medicamentos que disminuye su absorción en presencia de alimentos y con el consumo de antiácidos. El medicamento es un medicamento C, es un medicamento D, pasa a ser D en el último trimestre del embarazo, por el cual porque se genera un riesgo de hemorragia postnatal. La rifampicina está contraindicada durante la lactancia. Entonces no lo vamos a utilizar. Hay que avisarle al paciente que sus secreciones van a ser de color naranja, porque el paciente va a empezar a orinar de color naranja y luego va a empezar a llorar porque está orinando de color naranja y se va a dar cuenta que sus lágrimas está de color naranja y cuando se cepille los dientes la saliva va a estar de color naranja. Entonces hay que advertirle que eso es un efecto normal y esperado del fármaco, si no pues el paciente se va a asustar. Puede haber reacciones dermatológicas severas, puede haber síndrome de Dres, puede haber síndrome de Steven-Johnson, que son reacciones autoinmunes severas en tejido cutáneo producido por fármacos.
La rifampicina aumenta la liberación de histamina desde los mastocitos, lo que nos puede presentar que haya síntomas similares a los del resfriado común. No porque el paciente esté resfriado, sino porque se libera el mediador bioquímico de, que se libera pues, cuando hay resfriado común. Es hepatotóxico y hay que tener cuidado con la combinación con otros fármacos que son altamente hepatotóxicos. Se aumenta su hepatotoxicidad cuando se combina, ¿sí?, con isoniazida, que se utiliza para el tratamiento de tuberculosis, con piracinamida, que se utiliza para el tratamiento de tuberculosis. Es decir, que ya de entrada sabes que a ese paciente que está en tratamiento con tuberculosis vas a tener que estar monitoreándole la función hepática, porque 3 de los medicamentos que le vamos a suministrar tienen riesgo de hepatotoxicidad. Si la hepatotoxicidad se aumenta durante el embarazo con el consumo del alcohol, en pacientes HIV, acuérdate que mucha de la tuberculosis que tenemos son los pacientes HIV que no tienen adherencia al tratamiento o que se niegan a tener su tratamiento con antirretrovirales y cuando desarrollan la inmunosupresión, pues se infectan por el micobacterio. El micobacterio encuentra un medio ambiente propenso para propagarse. Y también pacientes que tengan previa historia de hepatitis. Vamos a tener entonces problemas en sangre por el uso crónico de rifampicina, como trombocitopenia, leucopenia, anemias. Hay que evaluar el uso de rifampicina en los pacientes que consumen alcohol, pacientes diabéticos, pacientes con falla hepática, pacientes con porfiria, pacientes con meningitis. Es un medicamento que es un inductor enzimático, ya te dije que estos son tratamientos crónicos que se hacen con este medicamento, a diferencia de otros antibacterianos, y entonces pues te va a disminuir la efectividad de otros fármacos por ese aumento en el metabolismo. Entonces es posible que lo que tengas estable con otros fármacos, que esas dosis vayas a tener que regularlas y ajustarlas cuando vayas viendo que los efectos se van perdiendo. La isoniazida, entonces acuérdate que a diferencia de la pared de las bacterias gram negativas y gram positivas, una de las características de las micobacterias es que en su pared van a tener estos ácidos micólicos. La isoniazida, ella va a intervenir en la síntesis de los ácidos micólicos. Entonces ya vamos a tener un fármaco que nos va a empezar a producir una desestabilización de la pared. ¿Sí? Tomarse la isoniazida con los alimentos va a alterar la biodisponibilidad del fármaco de forma severa y no vamos a alcanzar concentraciones suficientes en sangre para producir. Súper importante, el próximo semestre empiezas a ver pacientes. Hasta el momento tú has visto mucha teoría y crees que todo el mundo es súper educado, pues, o súper adherente a su tratamiento, y te vas a dar cuenta que los pacientes en la vida real no lo son, y el paciente se baja los medicamentos con el yogur y con el pan de bono, y pues entonces ahí es como si no estuviéramos suministrando nada del fármaco. Tiene un efecto IMAO, entonces esos pacientes que van a estar consumiendo isoniazida, tenemos que pedirles una dieta libre de tiramina. La tiramina es un producto que se genera por la degradación y la fermentación de ácidos nucleicos. Entonces, y podemos, cuando hay un efecto IMAO, o sea, de inhibidor de la monoaminoxidasa, se aumentan los niveles de tiramina y puede producir una intoxicación por tiramina. El tercer medicamento contra la tuberculosis es el etambutol. El etambutol entonces nos inhibe la enzima arabinosil-transferasa, que es necesaria para la síntesis de la pared para acomodar o colocar o pues dejar la estructura de los ácidos micólicos. Es un medicamento que es categoría C en el embarazo. Es un medicamento que se puede administrar de forma segura durante la lactancia, no se alcanza en concentraciones altas en leche materna ni en la sangre del lactante. Va a tener hepatotoxicidad y nos puede producir neuritis óptica.
Por último, la piracinamida, este fármaco no se entiende bien cómo funciona, cuál es su mecanismo de acción. La hipótesis que se tiene es que el fármaco se metaboliza en ácido piracinoico a nivel intrabacteriano, lo que nos empieza a cambiar el pH al interior de la bacteria, acidificándome el citoplasma bacteriano, y de esa forma se produce la muerte bacteriana. Es un medicamento que va a ser categoría B en el embarazo. Y tenemos que tener precaución con el uso de la piracinamida en pacientes que presenten una falla renal previa, pacientes con consumo crónico de alcohol, pacientes con gota, pacientes que presenten daño hepático y pacientes diabéticos. Entonces, esos son los 4 principales medicamentos que vas a ver que utilizamos para pacientes con tuberculosis. Bueno, entonces, para terminar, terminemos con antibióticos misceláneos. O sea, varios. O sea, tienen... Entonces vamos a empezar con este medicamento que se llama nitrofurantoína. La nitrofurantoína, entonces, va a ser metabolizada por unas proteínas que son flavoproteínas bacterianas, lo que van a convertir el fármaco en un agente altamente electrofílico. Quiere decir que la nitrofurantoína, cuando está activa, empieza a reaccionar con todas las biomoléculas. Puede interactuar con las proteínas, con el RNA, pero realmente lo que nos interesa es el daño que le puede hacer la nitrofurantoína al DNA. ¿Por qué? Porque pues proteínas vuelvo y hago nuevas, RNA vuelvo y hago nuevo, pero el DNA sí no puedo hacer nuevo. Una vez el DNA está dañado, pues eso me va a inducir la muerte bacteriana. Entonces, la nitrofurantoína se utiliza en el tratamiento de la cistitis, tiene muy buena efectividad contra las E. coli. Su espectro es más amplio, pues vemos acá que hay Staphylococcus saprophyticus contra algunos enterococos. Los que tienen asteriscos son altamente resistentes, ¿no? Y pues no hacemos tratamiento contra estas bacterias. Enterococos, Staphylococcus aureus, Enterobacter, contra Klebsielas. Es un medicamento que se debe suministrar junto con las comidas, ya que se mejora la absorción del medicamento y el consumo con comidas disminuye el desconfort gastrointestinal que puede producir. Es un medicamento que es categoría B en el embarazo, aunque se ha descrito que puede producir ictericia en los recién nacidos, ¿sí? Cuando el fármaco se ha utilizado 30 días antes del nacimiento del bebé, y que puede producir anemia hemolítica en los neonatos, cuando también se ha suministrado en el último mes del embarazo. Su uso crónico tiene riesgo de toxicidad a nivel pulmonar, puede producir toxicidad hepática, puede producir neuropatías periféricas o neuritis ópticas. Entonces vas a darte cuenta que hay personas que tienen cistitis a repetición, entonces se les empieza a mandar el medicamento de forma frecuente, o sea, varias veces en un periodo muy corto de tiempo, o sea, una vez cada 2, cada 3 meses, y eso nos aumenta el riesgo de estos efectos tóxicos crónicos. No se utiliza en pacientes menores de un mes por el riesgo de la anemia hemolítica. No se recomienda en pacientes mayores a 65 años. En estos pacientes vamos a utilizar principalmente la fosfomicina,
que lo revisamos en la clase de otros fármacos que bloqueaban síntesis de pared. Y aunque en nuestra sociedad es muy raro, esto sobre todo pasa en los caucásicos anglosajones, el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en los pacientes que presentan un déficit, una alteración, una mutación en esta enzima, está asociado el uso de la nitrofurantoína con la producción de anemia hemolítica. Está contraindicada en pacientes con anuria, o sea, pacientes que no orinan, pacientes con oliguria, que orinan un volumen muy pequeño, o pacientes que tengan una falla renal severa. También en pacientes que presenten ictericia o alguna enfermedad que les esté produciendo una falla hepática severa. El metronidazol, y el metronidazol en el ajuar de la calle por lo general se conoce como un antiparasitario. Y sí, es cierto, tiene efectos antiparasitarios, pero su espectro más grande está contra bacterias. El metronidazol entonces va a penetrar a la bacteria y va a ser metabolizado por la piruvato ferroxila oxidorreductasa. Esto lo que va a hacer es que va a volver al metronidazol un agente altamente electronegativo y en su reacción va a funcionar como un radical libre. O sea, el elemento queda cargado y va a funcionar como una especie reactiva de oxígeno, lo que nos va a empezar a producir que haya fragmentación del DNA. Acuérdate que la bacteria no tiene núcleo. Las bacterias no tienen núcleo, entonces su DNA está expuesto al citoplasma y entonces ese metronidazol va a poder interactuar con el DNA y producirnos una fragmentación del DNA. El DNA fragmentado pues va a producir la muerte de la bacteria. Esta enzima solo se produce o solo está presente en las bacterias anaerobias. Anaerobias. Haciendo que el espectro del metronidazol sea solamente contra bacterias anaerobias. Entonces, pues vamos a ver acá las bacterias anaerobias, ¿sí? Entonces tú las conoces, los actinomyces, las veionelas, gardenelas, clostridium, acinetobacter, porfirormonas, capnocitofagas, fusobacterium, peptostreptococos, ¿sí? Entonces helicobacter pylori, esa no ocupa en la diapositiva, propionibacterium. Entonces contra bacterias anaerobias es el. Pero también tenemos acción contra protozoarios, ¿sí? Entonces ahí tenemos los protozoarios. Entonces, de lo que pues sabemos del metronidazol junto con los otros antiparasitarios que son azoles, pues tenemos que pues lo del consumo del alcohol. Es que estoy purgado y no puedo tomar alcohol. Eso es de estos fármacos porque se produce un efecto antabús, es decir que no se puede metabolizar los aldehídos, se produce un efecto disulfiram, no se pueden degradar los aldehídos del alcohol y la persona se intoxica con los aldehídos del alcohol. Entonces, por eso no. Hola, hola, hola. ¿Desde cuándo estaba desconectado? Que no me había dado cuenta que estaba desconectado. Profe, intoxicación con aldehídos de alcohol. Bueno, no, entonces ahí va. Listo. Ok. Entonces por ahí, igual, pues con ningún tipo de fármaco se recomienda el consumo de alcohol. O sea, no. Cuando le pregunten, ¿será que estoy purgado? ¿Será que puedo tomar antibiótico? La respuesta siempre es no, no vaya a tomar de eso. Alcohol malo.
Daptomicina. La daptomicina es un fármaco que es gigantesco. La daptomicina, entonces, ella lo que empieza es a polimerizarse en la membrana bacteriana y nos va a producir una pérdida de potasio. En esa pérdida de potasio, entonces el potencial de membrana se altera y se va a producir una despolarización celular. Nosotros cuando estudiamos despolarización y polarización y esas cosas, pues lo vemos sobre todo como en células excitables, como que el músculo y el sistema nervioso, pero realmente las células dependen de sus potenciales de membrana, de sus cargas en las membranas, porque esas proteínas celulares pues dependen de esos cambios, de esas funciones en las cargas, así no sea para moverse o para tener alguna función. Entonces, al despolarizar esta membrana celular, lo que alteramos es la función de las proteínas del RNA y del DNA, y eso nos va a producir que ya la bacteria como tal no sea funcional y haya una muerte bacteriana. Entonces, la daptomicina es de los fármacos que tenemos para, ¿sí? El medicamento de reserva y lo tenemos para el tratamiento por infecciones por estafilococos aureus resistentes a meticilinas y resistentes a vancomicina. Entonces tenemos que, este es un medicamento de reserva. Tiene efecto contra otros microorganismos, contra Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalacti, disgalacti, contra Enterococcus, pero pues su reserva principal es contra infecciones por estafilococos. Es un medicamento que es categoría B, se debe suministrar por vía parenteral, no se absorbe por vía oral, requiere ajuste de dosis en pacientes que presenten falla renal. No se debe administrar junto con estatinas. Las estatinas son unos medicamentos que vamos a ver en el trayecto del semestre, que son medicamentos que utilizamos para disminuir niveles de colesterol. Me puede producir como efectos adversos miopatías, ¿sí? Hiperrhabdomiolisis, neumonías eosinofílicas, neuropatías periféricas y sobreinfecciones por Clostridiums y por bacterias gram negativas. El Linezolid, entonces lo que vemos es que la subunidad, aquí tenemos las dos subunidades del ribosoma, ellas se acoplan, ¿sí? Cuando van a hacer una lectura del RNA, y el Linezolid se interpone entre las dos subunidades impidiendo el acople del ribosoma. Es decir, usted no está acoplado, entonces se detiene toda la parte proteica y hay el espectro es igual de los medicamentos que tenemos de reserva contra estafilococos aureus resistentes a meticilinas y vancomicina, aunque pues tiene efecto contra otros gram positivos. El Linezolid también va a tener efecto IMAO, no se recomienda consumirlo con alimentos que sean ricos en tiramina, tener cuidado en los pacientes que presentan aumentos en la presión arterial, ¿sí? Entonces pacientes con hipertensión no controlada, pacientes con feocromocitoma, es decir, con aumento en la, no es neoplasia, se me fue, aumento celular, es se me fue. Aumento la producción de adrenalina en la glándula suprarrenal, aumento de las hormonas tiroideas, consumo de sustancias simpático-miméticas, o sea que te aumenten la actividad del sistema simpático, consumo de vasoconstrictores, uso de dopaminérgicos. Todo esto es lo que te sube la presión arterial. Entonces, más el Linezolid se te va a aumentar, podemos tener riesgo de crisis hipertensiva en los pacientes. Por el efecto IMAO que tiene, pues hay un aumento del riesgo del síndrome serotoninérgico, si se combina con otros fármacos que tengan este riesgo, con tramadol, con antidepresivos tricíclicos, bueno, con cualquier tipo de antidepresivo realmente, ¿sí? Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina con los tricíclicos. Puede producir acidosis láctica y puede producir mielosupresión.
puede haber neuropatías periféricas y ópticas en estos pacientes y hay que considerar su riesgo en pacientes que presentan enfermedad convulsiva y pacientes que están consumiendo fármacos que les puedan producir hipoglicemia. Listo,